Bien, les saludo a todos, bienvenidos una vez más al curso Manejo de herramientas Microsoft Office 2016 Excel. El día de hoy vamos a estar desarrollando el taller número 4 que lleva por título Tablas dinámicas y macros en Microsoft Excel 2016. Previamente debemos haber descargado nuestro taller, el cual contiene una serie de parámetros los cuales van a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de este taller, de la última unidad. En la parte inferior vamos a encontrar las actividades para el desarrollo. De igual forma, pues es recomendable seguir trabajando con el mismo libro de la semana 1. En este caso, nuestro taller nos indica que su jefe inmediato reconoce su buen nivel y desempeño en la empresa LPG comercializadora y le ha asignado la responsabilidad de organizar la información del libro de Excel que ha trabajado utilizando tablas dinámicas, macros y protección para las hojas. Para ello debemos realizar las siguientes acciones. Entonces, debemos crear una hoja que contenga una tabla dinámica, insertar tablas dinámicas con los datos de los vendedores y otra con la información de los clientes. Es decir, vamos a tener dos tablas dinámicas. En el ítem 3 dice adicionar campos a las tablas, cambiar configuración y filtrar tablas dinámicas. En el ítem 4 vamos a desarrollar en la misma hoja de la tabla dinámica, analizar los resultados y aplicar los diferentes filtros. En el 5, proteger las hojas de factura, informe y tabla dinámica. Recuerde, al enviar la actividad, indicar la clave del instructor. Esto ya lo estaremos explicando más adelante. Y vamos a crear un macro o una macro que nos permita automatizar el proceso en el libro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al libro de Excel que veníamos desarrollando desde la unidad número 1. En este caso, nosotros debemos tener hasta esta hoja de informe de venta, que fue la última actividad que desarrollamos en la unidad número 3. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la hoja detalle vendedores y aquí, si ustedes observan, tenemos el código del cliente, ¿cierto? Pero vamos a implementar aquí o vamos a insertar una nueva columna y aquí le vamos a colocar nombre, ¿de acuerdo? ¿Con el fin de qué? Con el fin de obtener el nombre de cada uno de estos clientes. Entonces vamos a utilizar la función buscar B rápidamente. Recordemos que este sería nuestro valor buscado. La matriz tabla, entonces tabla clientes, punto y coma. El indicador de columnas, es decir, la columna que contiene los nombres de cada uno de estos clientes. Y la coincidencia, que para este caso va a ser falsa porque queremos una búsqueda exacta. Presionamos Enter y automáticamente obtenemos el nombre de cada uno de los clientes. Recordemos que pues en este ejercicio se iban a repetir los clientes por las diferentes compras que quizás habían realizado, ¿no? Perfecto. Ya la tenemos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva hoja, ¿sí? Vamos a crear una nueva hoja que se llama tabla dinámica. ¿De acuerdo? Tabla dinámica. Vamos a regresar nuevamente a la hoja de detalle vendedores y vamos a seleccionar toda nuestra tabla. Entonces vamos a hacer un control shift, flecha a la derecha, control shift, flecha hacia abajo. Y en este caso tengo realizada la selección de mi tabla. Ahora vamos a hacer clic en la pestaña insertar y en el grupo tablas vamos a observar que tenemos aquí una herramienta que se llama tabla dinámica. Vamos a hacer clic aquí. Automáticamente nos aparece esta ventana emergente acá, donde nos indica seleccionar una tabla o rango. Tabla o rango prácticamente pues es la selección que acabamos de realizar. Esa es nuestra tabla.
Ahora nos pregunta la ubicación donde deseamos colocar esa tabla dinámica. Hay dos opciones. Una de ellas es nueva hoja de cálculo, es decir, que automáticamente nos va a crear una nueva hoja de cálculo, o podemos hacer uso de una hoja de cálculo existente. En nuestro caso, esta sería la opción. ¿Por qué? Porque acabamos de crear esa hoja, ¿cierto? Entonces seleccionamos esta opción y hacemos clic en la hoja que dice tabla dinámica. ¿De acuerdo? Perdón. Vamos a ubicación, seleccionamos aquí donde dice tabla dinámica y hacemos clic. Puede ser por aquí en esta celda, coloquémoslo aquí, A1. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos indica la hoja y la celda donde se va a ubicar nuestra tabla dinámica. Volvemos a hacer clic en este botón y aquí ya vamos a observar nuestra ubicación. Presionamos clic en el botón aceptar y de esta manera ya tendríamos insertada nuestra tabla dinámica. Prácticamente las tablas dinámicas lo que nos permiten es analizar datos de una manera más fácil, ¿sí? Para obtener, digamos, un informe en detalle o un análisis de estos datos que hemos almacenado aquí. Ahora, en la hoja tabla dinámica, si ustedes observan, nos muestra en la parte derecha los campos de la tabla dinámica. Aparecen unas casillas, que son las casillas que tenemos en la hoja de detalle vendedores, y nos muestran unos campos de filtro, columnas, filas y valores. Ahora, según el taller o el ejercicio, nos dice que debemos crear, ¿sí?, una tabla dinámica para los vendedores y otra con la información de los clientes. ¿De acuerdo? Tabla de vendedores y una tabla dinámica para los clientes. Entonces, regresando al ejercicio, ¿qué hacemos? Pues sencillamente marcamos, en este caso, por ejemplo, el ID del vendedor, podemos marcarlo, el nombre del vendedor. Si ustedes observan, miren que automáticamente se van ubicando unos campos, ¿cierto? Como también, por ejemplo, en este caso, el ID del vendedor nos lo está colocando acá y nos está generando como un tipo de suma, pero no me interesa, digamos, realizar ese tipo de suma. Entonces yo lo puedo arrastrar también y retirar de ahí, o sencillamente marcarlo o desmarcarlo. Entonces, ¿qué hacemos? El ID de vendedor nos lo coloca en valores, vamos a colocarlo aquí en filas, y el total a pagar lo vamos a colocar aquí donde dice valores. Entonces, de esta forma, nosotros obtenemos una tabla donde nos indica el nombre del vendedor, el número de documento y el valor de esa venta que realizó cada uno de estos vendedores. Pero vamos a hacer algo diferente. Entonces vamos a colocar este ID vendedor aquí en columna y de esta forma nosotros vamos a obtener, digamos, como una otra presentación de esta tabla dinámica. Entonces vamos a observar, digamos, las diferentes ventas que han realizado cada uno de estos vendedores, ¿sí? Ahora, si lo regresamos acá a las filas, pues aquí vamos a obtener también, digamos, como un detalle, lo que ya teníamos. Y si ubicamos, por ejemplo, el nombre del vendedor en columnas, nos va a dar esta vista previa. ¿De acuerdo? Estos datos ustedes los pueden ir modificando sin ningún problema. Ahora, que si queremos aplicar un formato, seleccionamos las celdas y a estas celdas les aplicamos un formato. Tipo moneda, reducimos los decimales y ya obtendríamos un valor que es igual o al total de ventas o al volumen de ventas realizado por cada uno de los vendedores. Entonces miren que hablamos de 6.874.000 y en la tabla dinámica tenemos el mismo valor. ¿Sí? Esta es nuestra primer tabla dinámica para los vendedores. Que si queremos aplicar un filtro, perfecto, entonces por ejemplo,
digamos que el filtro yo lo voy a colocar con el ID de los vendedores, ¿cierto? Entonces, en el campo, por ejemplo, de ID vendedor, lo arrastro a filtros y de esta manera visualizamos de una mejor forma nuestra tabla dinámica. Aquí, por ejemplo, yo ya puedo aplicar el filtro y seleccionar, por ejemplo, el ID, este ID, y automáticamente me va a indicar que pertenece a Onalvis, que es el vendedor Onalvis, con una venta de 618.628 pesos. Si yo quiero seleccionar varios usuarios, por ejemplo, o seleccionar estos tres, les doy a aceptar y voy a obtener también un filtro con un total de ventas de estos tres vendedores. Bueno, continuando con nuestro ejercicio, pues en este caso voy a seleccionar todas las casillas y vamos a obtener pues como el filtro de todos los vendedores con cada una de las ventas que realizaron. Ahora vamos a insertar nuestra segunda tabla dinámica, la cual va a llevar un análisis para cada uno de los vendedores, de los clientes. Entonces seleccionamos nuevamente nuestra tabla, la detalle de vendedores, ya la tenemos establecida y vamos a repetir el mismo proceso que hicimos hace un momento. Vamos a ir a la pestaña insertar, hacemos clic en la herramienta tabla dinámica, aquí ya tenemos creada nuestra selección, nuestro rango de datos, hoja de cálculo existente, hacemos clic sobre nuestra tabla dinámica, nos ubicamos en la posición donde deseamos que se inserte esa tabla dinámica, minimizamos y presionamos clic en el botón aceptar. De esta forma ya tendríamos insertada o digamos la casilla para insertar nuestra siguiente tabla dinámica. Ahora, para este ejercicio pues vamos a realizar también un análisis de compras, en este caso por cada uno de los clientes, ¿cierto? Entonces coloquémosle aquí este es el código del cliente, vamos a colocarlo como un tema de filtro, el nombre en cada una de las filas y el total a pagar. Vamos a quitar este campo y vamos a dejarlo ahí. Seleccionamos nuestras celdas, vamos a inicio, aplicamos un formato moneda o contabilidad, también lo podemos usar, y de esta manera ya obtendríamos un resumen de ventas o de compras por cada uno de los vendedores, de los clientes, perdón. Ahora, de igual forma, también tenemos la oportunidad de poder realizar cualquier tipo de filtro, ¿sí? Aquí podemos filtrar, digamos, estos tres usuarios y vamos a obtener las compras que realizaron estos tres clientes, ¿sí? En mi caso, pues voy a seleccionar o marcarlas todas para obtener ahí como una vista general de cada una de las compras que han realizado estos clientes. Voy a insertar aquí porque si observamos ha quedado como unido, ¿cierto? Y aquí ya creamos como una separación de cada una de estas dos tablas dinámicas. Ahora, el siguiente paso es poder realizar el análisis a cada una de estas tablas, ¿cierto? Incluso yo creería que, por ejemplo, aquí en esta tabla de vendedores podríamos crear otra tabla dinámica que nos permita realizar un análisis de las ventas por cada uno de los meses, ¿sí? De una forma más rápida, similar o igual a lo que ya habíamos hecho en este primer informe, es decir, esta misma. Entonces vamos a observar aquí, vamos a detalle vendedores, tenemos la misma selección, insertar, tabla dinámica,
nueva hoja de cálculo existente y la voy a agregar acá. Regresamos a aceptar, tenemos nuestra tabla y vamos a agregar aquí el mes, ¿cierto? Y el total a pagar. Entonces, si ustedes observan, miren que ya tenemos aquí nuestra tabla. Y ya tendríamos 3 tablas dinámicas. Una de vendedores, volumen de ventas por vendedor, el volumen de compras por cada uno de los clientes y el volumen de ventas del primer trimestre, ¿cierto? ¿Qué paso sigue? Poder, en este caso, analizar cada una de estas tablas. Entonces, ustedes ya aquí agregarán un cuadro de texto, ¿cierto? En donde ustedes puedan definir en sus palabras qué observamos en esa tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos el análisis, tabla 1. Aquí colocamos el análisis de la tabla número 2. Control C, voy a pegarlo por aquí. Y el análisis de la tabla número 3. Ya este análisis es personal, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir no. Como podemos observar, el vendedor con mayor flujo de ventas en el primer trimestre, ¿sí? Es el vendedor de nombre, de nombre Germán, podría ser. Ya ustedes lo organizan o lo redactan de la forma más acorde a lo que ustedes estén analizando en esa tabla, ¿no? La segunda tabla, de igual forma, realizamos nuestro análisis, como podemos observar, el cliente con mayor compra realizados en el primer trimestre es, digamos, la señora Laura, con un total de 1.210.692 pesos. Y, por ejemplo, acá en el análisis de la tabla número 3, ya ustedes podrían definir, por ejemplo, que como se puede observar en la tabla de ventas del primer trimestre, se observa que el mes con mayor flujo de ventas es el mes de enero, ¿sí? Entonces ya ustedes definen cada uno de estos análisis para lo que son la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Ahí ya habríamos cumplido con estos, digamos, 3 ítems, ¿de acuerdo? De lo que son las tablas dinámicas. Ya digamos que si ustedes quisieran aumentar el tamaño de esto, ustedes lo pueden adaptar. Si quieren aplicar algún tipo de formato, pues también lo podríamos como aplicar, ¿no? Sin ningún problema. Ahora que si quieren, digamos, a estos cuadros de texto, colocarles, no sé, algún tipo de relleno. Vamos a colocarle este como para que se asemeje a lo que hemos venido trabajando. Y como para que resalte un poco más, ¿no? Listo, ahí ya lo tenemos. Listo, estos son los cuadritos donde vamos a organizar nuestro análisis de datos. Perfecto. Ahí están los 3. Ahora, nos vamos a ubicar en la hoja de factura y el siguiente ítem, bueno, el tema de los filtros ya lo aplicamos también, este se me estaba pasando por alto.
Ahora nos vamos aquí con el siguiente ítem que dice proteger las hojas de factura, informe y tabla dinámica. ¿De acuerdo? Voy a iniciar con la hoja de factura. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos esta factura ya diligenciada y si yo me ubico, por ejemplo, en la celda de dirección, pues ustedes van a notar que en la barra de fórmulas voy a poder visualizar la función o la fórmula que se introdujo en esa celda, ¿cierto? Que cualquier persona o cualquier usuario podría nuevamente, si gusta, poder modificar estas funciones. Lo que nos generaría de pronto en cierta manera como un riesgo, porque si llega un usuario inexperto y de pronto borra este campo, pues sencillamente la factura perdería como su función, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es proteger esta hoja de tal forma que nos permita solamente modificar las celdas que vamos a usar para este ejercicio. En este caso, pues las únicas celdas, digamos, que quedarán habilitadas sería la del número de cédula, que es donde cada persona o donde el vendedor introduciría el código del cliente, el campo donde se selecciona el número de documento del vendedor, la celda donde escribimos el número de factura y estas celdas que estoy seleccionando en este momento, que es código de producto y la cantidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a poder digitar la cantidad y el código de cada uno de los productos. ¿Sí? Las demás celdas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es bloquearlas para que ningún usuario tenga la posibilidad de seleccionarlas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic derecho sobre la celda que contiene el número de documento del cliente, clic derecho, y nos vamos a formato de celda. En formato de celda nos aparece esta ventana y hacemos clic en la pestaña que dice proteger. Aparecen dos casillas, una que dice bloqueada y otra que dice oculta. La que aparece como bloqueada la vamos a desmarcar, es decir, desbloquearla, y le damos clic en el botón aceptar. Vamos a hacer el mismo proceso con la celda que contiene la lista de cada uno de los ID de los vendedores. Clic derecho, formato de celda, ya aparece en la pestaña proteger, desmarcamos esta casilla que dice bloqueada y le damos clic en el botón aceptar. Para la celda que contiene el número de factura, de igual forma hacemos el mismo proceso, formato de celdas, proteger, desmarcamos la casilla, aceptar. Seleccionamos este conjunto de celdas, clic derecho, formato de celda, desmarcamos esta casilla y le damos clic en el botón aceptar. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros ya tendríamos organizada, digamos, las celdas que van a quedar habilitadas para poder modificar. Las otras celdas a las cuales no les hicimos el proceso, automáticamente se proteja la hoja, pues quedarán bloqueadas si el usuario o un tercer usuario no podría hacer uso o modificación de cada una de estas celdas. Miren que en el momento aquí tenemos la facilidad de modificar. Ya cuando tengamos y hayamos realizado el proceso que acabo de explicar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic derecho en la hoja factura y hacemos clic en esta herramienta o en esta opción que dice como proteger hoja. Vamos a definir una contraseña muy fácil. Sería bueno que todos marcáramos como la contraseña 1234, ¿cierto? Y aquí nos indican dos opciones que están activas. Estos son, digamos, como las reglas o los permisos que tenemos activos en el momento. Entonces, la primera opción que está activa dice seleccionar celdas bloqueadas, es decir, estas celdas lo podemos hacer, las podemos seleccionar. Y hay otra que dice seleccionar celdas desbloqueadas, ¿cierto? Entonces, estas celdas que aparecen bloqueadas las vamos a
desmarcar, es decir, que no nos permita seleccionar las celdas bloqueadas, pero que sí nos permita seleccionar las celdas desbloqueadas. ¿De acuerdo? Hacemos clic en el botón aceptar. Aquí vamos a volver a marcar nuestra contraseña, 1, 2, 3, 4. Hacemos clic en el botón aceptar. Y de esta manera, si ustedes observan, vamos a notar que cuando intento hacer clic en las celdas que contienen las funciones, no me permite realizar ningún tipo de cambio. Miren, todas las celdas están bloqueadas, a excepción de las que desbloqueamos, como por ejemplo, cédula del cliente, la lista de las cédulas de los vendedores, código de productos, miren que estas celdas sí las podemos seleccionar, y las cantidades. ¿Sí? Es decir, que si yo escribo un nuevo código aquí, miren que automáticamente me aparecen los valores. Aquí vamos a colocarle 23 y aquí ya nos dice cuánto es el total, los valores. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, con el 25. Ya nos dice que es Jerónimo y el vendedor acá nos dice que es Víctor. ¿Sí? Podemos modificar el número de la factura sin ningún problema y de esta manera quedaría nuestra hoja bloqueada. Ahora, para la tabla dinámica también vamos a bloquearla. Entonces, proteger hoja. Aquí sí no habría ningún problema dejar las dos casillas marcadas y aquí colocamos la contraseña. 1, 2, 3, 4. Aceptamos. 1, 2, 3, 4. El informe de venta, que fue parte del desarrollo de la unidad 3, también lo vamos a bloquear. Entonces, clic derecho, proteger hoja. 1, 2, 3, 4. Perdón. 1, 2, 3, 4. Aceptamos. 1, 2, 3, 4. Y aceptamos. Entonces, de esta manera ya tendríamos bloqueada el informe, la factura y la tabla dinámica. ¿De acuerdo? Ahora, con esto finalizaríamos el ítem número 5. Importante, quiero resaltar que si usted de pronto define otra contraseña para esa hoja o esas hojas, es importante que usted al momento de enviar esta evidencia o este taller, en los comentarios indique cuál es la contraseña de cada una de esas 3 hojas. ¿De acuerdo? Para que en el momento que su instructor revise el material, pues tenga la posibilidad de revisar y verificar su desarrollo. Ahora, tenemos aquí en el ítem número 6 donde nos indica que debemos crear un macro para automatizar el proceso en el libro. Dice, en la hoja que realice, hacer una pequeña descripción de su funcionamiento. ¿Listo? Entonces vamos a, digamos, como a definir qué es lo que hace la macro. Ahora, para ello, previamente pues nosotros ya debemos tener bloqueada tabla dinámica, factura e informe, pero para este ejercicio, para crear la macro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desbloquear esta hoja, entonces hacemos clic derecho, desproteger hoja, nos va a solicitar la contraseña nuevamente, 1, 2, 3, 4, aceptamos y ya tengo la posibilidad de hacer algún proceso de edición para todas las celdas. Miren que ella me permite. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque vamos a realizar la otra parte del ejercicio que es crear la macro. ¿De acuerdo? ¿Y qué macro vamos a realizar? Vamos a crear una macro que nos permita realizar un registro de cada una de las ventas con solamente hacer clic en un botón. ¿Sí? Es decir, que al momento de presionar un botón, automáticamente todo el registro de esta venta quede almacenado en un informe de venta o en un informe de facturas. ¿Sí? Entonces, para este ejercicio, ¿qué hacemos? Vamos a crear una hoja que se llame informe factura. Yo previamente ya la tengo desarrollada acá, como pueden observar. ¿Y qué campos va a tener esta hoja informe factura? Va a contener lo siguiente. Va a contener el número de la factura, la cédula, nombre del cliente, dirección del cliente, teléfono del cliente, email del cliente,
nombre del vendedor y el total de cada una de esas ventas. ¿De acuerdo? Este es, digamos, la plantilla que vamos a utilizar. Ahora, para realizar nuestra macro, vamos a hacer clic en esta pestaña que se llama, pues en mi caso aparece como programador, quizás para algunas personas aparezca como desarrollador. Si por alguna razón esta pestaña que ustedes observan aquí, desarrollador o programador, no está habilitado, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la pestaña archivo, nos ubicamos en la opción, valga la redundancia, opciones, y aquí en estas opciones de Excel vamos a hacer clic donde dice personalizar cinta de opciones. De esta forma nos van a aparecer como dos columnas, una que contiene las herramientas y otra que contiene las pestañas principales. En este caso, ustedes van a buscar una que diga desarrollador. En mi caso aparece como programador, ¿de acuerdo? Esto por lo general aparece de esta forma. Usted marca la casilla y le da clic en el botón aceptar, ¿de acuerdo? Acepta y automáticamente debe aparecerles esta pestaña. Ahora, cuando ya aparece la pestaña, pues vamos a encontrar una serie de grupos y entre ellos vamos a encontrar una herramienta que se llama grabar macro. ¿Sí? Grabar macro. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Grabar esa macro que nos permita pasar todos estos datos a este informe de factura. ¿De acuerdo? Importante, pues la plantilla tenerla ya desarrollada con anterioridad para empezar a hacer el registro de esa macro. Ahora, vamos a hacer clic en esta herramienta, grabar macro. Aquí nos va a solicitar un nombre, en mi caso lo voy a colocar como registro. Yo puedo definir, digamos, como un método abreviado para poder ejecutar esa macro. En dónde se va a guardar, si lo guardamos en este libro solamente, o en un nuevo libro, o en un libro de macros personal, ¿no? Eso lo podemos definir. Y aquí en la descripción, digamos que ustedes pueden describir la funcionalidad de esa macro, es decir, qué hace esa macro. ¿De acuerdo? Ustedes ahí lo definen. Presionamos clic en el botón aceptar. Si ustedes observan automáticamente en la parte inferior va a aparecer este icono, un cuadrito. En algunos casos pueda que les aparezca como un cuadrito relleno con un fondo negro. Les va a aparecer de esta forma. Si usted hace clic ahí, ubica el cursor sobre ese icono, dice que se está grabando una macro en este momento. Dice, haga clic para detener la grabación. Entonces, ¿qué es una macro? Prácticamente es un conjunto de herramientas o la grabación de un conjunto de herramientas para realizar algún tipo o alguna acción, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eliminar la información de una tabla, entonces seleccionamos, ¿cierto?, la tabla, luego presionamos la tecla suprimir, finalizamos la macro y de esta manera toda la información que está en esa tabla al momento de ejecutar una macro pues va a eliminar lo que esté almacenado en esa tabla. Aquí en nuestro ejercicio, ¿qué va a realizar? Pues va a permitirnos de cierta forma copiar todos estos datos que están aquí, copiarlos y pegarlos al informe de factura. Iniciando por qué? Vamos a hacerlo por el número de la factura. Entonces, ¿qué hacemos con esta primera celda? Hacemos clic sobre la celda, ¿de acuerdo? Vamos a presionar un control C o clic derecho copiar. Nos vamos a ubicar en informe de factura y aquí vamos a hacer clic y vamos a pegar solamente los valores, ¿de acuerdo? Valores. De esta forma ya tengo el primer dato, el número de la factura. Regreso a la pestaña factura y continuamos con el siguiente dato, que en nuestro caso va a ser el nombre del cliente. Entonces copiamos este dato, control C, voy a irme aquí en informe de factura. Bueno, era primeramente la cédula y luego el nombre, pero en este caso
Digamos que vamos a pegar aquí el nombre, ¿listo? Igual no nos va a afectar. Pegamos aquí el nombre, clic derecho. Vamos a pegar solamente los valores. ¿Por qué no pegamos directamente con la opción Control V? No lo hacemos porque sencillamente nos pegaría con la función y eso es lo que no queremos. ¿De acuerdo? Queremos solamente que pegue los valores. Entonces pegamos los valores. Miren que ahí ya está. Voy a ubicarme aquí para pegar la cédula del cliente. Entonces vuelvo aquí a factura. Voy a hacer una selección aquí en el número de cédula del cliente, control C, informe de factura, clic derecho, valores, pegamos solamente los valores. Ahora vamos a copiar la dirección, regresamos a factura, vamos a copiar la dirección, vamos a hacer un control C, regresamos a informe de factura, clic derecho, pegar valores. Aquí vamos a, bueno, esto lo hacemos después. El teléfono, continuamos con teléfono, vamos a factura, control C al teléfono, regresamos a la hoja informe factura, clic derecho, valores, seguimos con el email, factura, hoja factura, clic en la celda que contiene el email, control C, regresamos al informe factura, clic derecho, pegamos los valores del correo. Ahora vamos con el nombre del vendedor, regresamos a factura, nombre del vendedor, control C, informe de factura, hoja factura, clic derecho, valores, y aquí en el total de venta, regresamos a factura, copiamos el total de la venta, control C, informe de factura, clic derecho, valores. ¿De acuerdo? De esta forma, miren que ya tenemos los primeros datos. Vamos a aumentar o ajustar el tamaño de esta columna. A esta columna vamos a colocarle aquí un formato moneda. Listo, ya quitarle decimales. Ok. Y nos ubicamos en esta primera celda. ¿De acuerdo? Perdón. Aquí nos seleccionamos esta fila porque vamos a generar otra fila para el siguiente registro. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos clic aquí, seleccionamos esta fila, clic derecho, insertar, nos ubicamos aquí, regresamos a la hoja de factura y el siguiente paso a realizar es lo siguiente. Como necesitamos, digamos, cuando ya hayamos realizado el registro de estos primeros datos, luego cuando vayamos a realizar una nueva factura, pues estos datos deben estar en blanco. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos, ¿sí?, los datos que se hayan almacenado en esta hoja. Entonces eliminamos estos datos. ¿Por qué selecciono todos estos datos aunque estén vacíos? Porque puede ser que de pronto alguno de los vendedores haga un registro, una venta de unos 14 ítems, ¿cierto? Entonces, por esa razón, por seguridad, seleccionamos todos estos productos, ¿cierto? Eliminamos producto, la cantidad, eliminamos aquí la cédula, eliminamos la cédula del vendedor y eliminamos el número de la factura, ¿de acuerdo? De esta forma quedaría definida nuestra macro. Lo único que tendría que hacer es clic nuevamente, presionar clic en este botón que dice detener la grabación para finalizar, y de esta forma ya quedaría definida nuestra grabación de esa macro. Vamos a 7025,
Ahora, ¿qué sigue? ¿O qué vamos a realizar? Vamos a agregar un botón que nos permita asignarle a ese botón la macro, ¿cierto? Entonces volvemos a la pestaña programador, buscamos esta herramienta que dice insertar y aquí hay una herramienta que se llama botón. Pues, realizamos nuestro botón y aquí miren que ya nos aparece la asignación de la macro, ¿cierto? Entonces seleccionamos clic a la macro que acabamos de realizar, le damos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro botón, que al hacer clic sobre el botón yo voy a poder también modificar el nombre y le voy a colocar registro, ¿cierto? Listo, ya tengo mi botón con la macro asignada para ejecutar un registro de esos datos de esta venta. Entonces, por ejemplo, voy a colocar que esta es la factura número 2, miren, voy a colocar, permítanme, voy a tomar por aquí de la tabla productos un código, ya, ok, 912, 913, vámonos aquí a factura, vamos a realizar este 916, 918, 911, 914, listo. Digamos que tenemos esto, vamos a darle unas cantidades aquí. Listo. Entonces miren que si ustedes observan ya tenemos aquí una venta con un número de factura número 2, con un total de venta de 402.762 pesos. Si yo presiono registro, automáticamente ¿qué hace? Me hace el registro, me elimina los datos que tiene la factura para volver a empezar a realizar una nueva factura. Si yo me voy a informe factura, ustedes se van a dar cuenta que aquí obtengo que el informe de esa venta, ¿cierto? Ahí ya la tengo registrada. Entonces, prácticamente este es el ejercicio de la macro, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a crear. Ya ustedes ahí definirán qué acción ejecuta o qué acción va a realizar su macro. Ya ustedes definirán si hacen esta misma ejercicio o pueden hacer otro. Lo importante es que hagamos uso de una macro y podemos aplicarla, no sé, a un botón. Por último, lo que vamos a realizar es guardar nuestro libro de Excel, ¿sí? Vamos a ir aquí a la pestaña archivo, vamos a guardar como, examinar, el nombre del libro lo definimos aquí y el tipo lo vamos a seleccionar como libro de Excel habilitado para macros, ¿de acuerdo? Presionamos clic en el botón de guardar, esperamos a que nos guarde nuestro libro que esté habilitado para macros. Es importante al momento de guardarlo, ¿listo? Que el libro esté habilitado para macros. Y de esta manera daríamos por finalizado nuestro taller donde nos pedía que realizáramos una macro para automatizar el proceso en el libro. Espero que este desarrollo de esta unidad número 4 les haya servido para su proceso de aprendizaje. Que tengan un excelente día y hasta pronto.